resolver el examen de ayer. ¿Cómo les pareció? ¿Alguna dificultad? Si hay dificultad, no creo que sea con el tiempo, porque el, la mayoría terminó antes de las 2 horas. ¿Ninguna dificultad? ¿Todo bien? Bueno, el examen, la primera parte solo constaba de 2 series, ¿verdad? No era muy extenso. La primera parte, selección múltiple, 10 preguntas, 1 punto cada respuesta correcta. Este examen, recuerden que tiene una ponderación de 30 puntos, es decir, que la segunda serie equivale a 20 puntos netos. El primer parcial está valorado sobre 20, este sobre 30. ¿Se recuerdan? Entonces, por eso les preguntaba si encontraron alguna dificultad, ¿no? Asumo que no, entonces. No, bueno. Entonces empecemos con las preguntas para que nos dé tiempo de culminar la resolución hoy. La primera pregunta, y ustedes me van a ayudar a responder, para que las políticas de estabilización alcancen sus objetivos, ¿cuál sería la respuesta correcta que colocaron? ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Hola, Yo Carlos. puse la, la de deben ajustar sus instrumentos para garantizar el crecimiento económico. Gracias, Carlos. ¿Alguien más? ¿O colocaron una distinta? Yo la coloqué al bienestar de los consumidores. ¿Usted colocó cuál, perdón? La Deben que... orientarse al bienestar de los consumidores. Ya. Ajá. Bueno, ¿qué sucede acá? Recuérdense que las políticas de estabilización pueden tener distintos objetivos. ¿Qué sucede durante una crisis? Se quiere estimular el producto y luego puede haber momentos donde está sobrecalentada la economía, ¿sí o no? Sí, licenciada. Digo, doctora. Bueno, si está sobrecalentada la economía, entonces no deberían ajustar los instrumentos para garantizar el crecimiento económico, porque al estimular el crecimiento económico se estaría generando, como lo que vimos después de la pandemia, el mayor crecimiento económico que va a generar todavía más inflación. ¿Sí? Entonces, esta no es correcta. Vamos con lo que dice Sebastián, orientadas al bienestar de los consumidores. ¿Qué pasa cuando implementamos una política fiscal expansiva? Si se incrementa el IVA, por ejemplo, hablábamos en algún escenario sobre el déficit presupuestario que pueden enfrentar algunos gobiernos. Ese era un caso de la vida real aplicado para Estados Unidos durante el gobierno de Bill Clinton. Si se implementa una política orientada a una mayor carga tributaria que afecta a los consumidores, ¿creen que esa podría ser una respuesta correcta? Yo diría que dependería de dónde se van sus ingresos adicionales del gobierno. Sí, Pero bueno, si no se considera eso, diría que estaría mal. exactamente, o sea, en general, no siempre van a ir orientadas al bienestar de los consumidores, no necesariamente. Entonces, como decía Sebastián, depende, ¿verdad? Y por lo tanto, las políticas no necesariamente ambas tienen que ser expansivas o restrictivas, ¿verdad? De hecho, generar del mismo tipo las políticas podría ser no necesario en algunos momentos. O sea,
tanto la política fiscal como la monetaria deben ser a la vez expansivas o restrictivas, no necesariamente. Deben ir acompañadas de estímulos fiscales y monetarios, tampoco puede ser que solo se requiera un estímulo fiscal o solo un monetario, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Ninguna. Vi dentro de los que logré ver anoche que sí, algunos colocaron eso. Aquí un punto, todavía no se empiecen a afligir por perder un punto. Hay más preguntas. La número 2, al analizar el equilibrio entre el mercado de bienes y el dinero, el multiplicador obtenido. Recuerden que aquí hablamos de equilibrio general, ¿verdad? O sea, equilibrio simultáneo, mejor dicho. ¿Sí, Carlos? Licenciada, digo, doctora, yo puse que debe ser positivo, porque para que haya un equilibrio tiene que haber relación entre, ¿cómo se llama? Entre el mercado de dinero y el de bienes. Entonces, Sí, bueno, es que aquí debe ser positivo. Recuerden que fue parte de lo que vimos cuando analizábamos los efectos. Y justamente nos enfocamos en que el multiplicador era diferente al que obtuvimos la primera vez cuando no incorporábamos ciertas variables, donde ahí sí podía ser mayor a la unidad, pero en el último caso, o sea, ya considerando otros elementos como lo hicimos ya de una forma más amplia, no necesariamente va a ser mayor a la unidad, ¿verdad? Menor a la unidad, tampoco vimos que fuera así. Bien, ¿todo bien ahí? Luego, la tercera, para que la implementación de una medida de política monetaria sea efectiva, el Banco Central debe. Cuando se dice debe es porque está obligado a. ¿Cuál de estas 5 opciones? Es política monetaria, dice que sea efectiva, ¿verdad? No está diciendo qué tipo de política monetaria. Es decir que si no se está señalando qué tipo de política, si es restrictiva o expansiva, entonces estas dos no pueden ser correctas, ¿verdad? ¿Qué nos queda entonces? Y enfocarse en preservarla. Sí, Carlos. no, disculpe, doctora. No, dígame. Bueno, yo puse es la que sigue, considerar los efectos sobre el mercado de bienes. Porque Sí. para que una política, como dice, la implementación de una medida de política monetaria sea efectiva, tiene que considerarse los efectos sobre el mercado de bienes, porque para eso se hace, ¿verdad? Por ejemplo, si hay una inflación, digámoslo así, se debería de restringir la masa monetaria, ¿verdad? Pero eso va a afectar o va a tener un efecto en el mercado de bienes, ¿verdad? Entonces, que puede ser negativo o positivo. Entonces, dependiendo, ¿verdad? Por ejemplo, si se restringe la masa monetaria en una recesión, podríamos decir, eso tendería a, ¿cómo se llama? Sería tal vez hacer más, como que más crítica La situación, o sea, la empeorar las situación, ¿sí? condiciones. Empeorar. Entonces, por eso yo puse eso, porque siempre tiene que hacer tomando en cuenta esos efectos, ¿verdad? Sí, de las opciones que tenemos acá, precisamente debe ser esa, porque la siguiente, enfocarse en enfocarse en la estabilidad de precios, no necesariamente porque va a depender del tipo de política monetaria que estemos implementando, ¿verdad? Es decir, el esquema. No estamos hablando aquí precisamente de la de Guatemala, estamos hablando en general. Entonces, esta no es correcta y por lo tanto la última tampoco. ¿Sí? ¿Todo bien ahí? Vamos con la 4. El panorama internacional señala que las tensiones geopolíticas en Oriente Medio intensificarán las presiones inflacionarias a nivel mundial. Ante este contexto, la política monetaria en nuestro país, y este es un escenario que se está experimentando actualmente, por eso se lo dejé así, para que siempre les he dicho, bueno, hay que estar atentos a las noticias para saber qué implicaciones pueden existir sobre nuestra economía. No obstante que no abrimos la economía en nuestro análisis, pero la intuición ya nos debe decir cuál de estas debería ser la opción correcta.
¿Cuál colocaron ustedes? Estamos hablando de tensiones geopolíticas, lo que está pasando en Israel, los ataques de Irán, lo que está pasando, las presiones sobre el petróleo. Entonces, ¿cómo afecta esto a nuestro país? ¿Qué debe hacer el Banco Central en Guatemala? Pues yo puse la opción de debe restringir inmediatamente la oferta monetaria. Porque, por ejemplo, si se viene una crisis, ¿verdad? Entonces se debería de restringir, ¿verdad? Porque cuando venga podría afectar de gran manera lo que son los precios, ¿verdad? El nivel de precios. Gracias, Carlos. ¿Alguien más? ¿Qué colocaron los demás? Doctora, buenas noches. Buenas noches. Yo creo que ninguna opción es correcta. Para usted ninguna opción es correcta. ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno, aquí dice, ante este contexto, la política monetaria en nuestro país es efectiva si se implementa de forma expansiva inmediatamente. ¿Sería esa una respuesta correcta o no? La primera opción. Que es la que eligió Carlos, ¿verdad? Es decir, Yo elegí sí, sí, sí. la de abajo, la de debe restringir. Debe restringir. Ok, bueno. Entonces, la primera, ¿a alguien le parece correcta? Bueno, yo diría que no, porque vería de que se empeoraría la situación, ¿verdad? Sí, y es que recuerden que estamos hablando de choques exógenos, ¿verdad? No son variables que dependan de nosotros. Y de hecho, no hay claridad todavía del desarrollo de esa crisis, ya que estamos hablando de un panorama de la vida real. Entonces, hasta el momento, al principio decían que pues ya Irán estaba tranquilo con ese ataque para poder haber vengado lo de su embajada en Siria, ¿verdad? Luego, recientemente, Israel dice, no, sí, sí vamos a responder, pero hay presiones porque los aliados no quieren que esto se extienda o que se intensifique. Entonces, ¿qué ocurre? Yo no sé si lo han leído y lo debieron haber leído en la primera, bueno, nosotros tuvimos una lectura, ¿sí, Carlos? Bueno, yo lastimosamente no pude estar en esa lectura, ¿verdad? Pero sí he escuchado de que, por ejemplo, si lo que es la guerra en Medio Oriente se expande, Irán podría tomar como represalia sería, Uh disculpe, -huh, sí, sí. atacar las refinerías de Arabia Saudita como represalia. Y eso pararía, mejor dicho, lo que es la producción agregada del petróleo, ¿verdad? Y eso aumentaría los precios globales. Sí, exactamente. Eso incrementa los precios, pero hasta el momento, digamos, ¿qué es lo que puede hacer la política monetaria? Y lo debieron haber encontrado en alguna parte de las perspectivas para la economía mundial que leímos al inicio del curso del Fondo Monetario Internacional. La política monetaria no actúa ante choques externos. Eso es lo que pasa. Hasta que ya hay efectos materializados. Es decir, de momento el petróleo no ha llegado a $100. O sea, hoy subió un poquito, subió como $2, ayer cayó y así ha estado. Si pensamos en que puede haber un efecto de incremento de precios por esa vía, por la de los derivados del petróleo, de momento no ha pasado nada de eso. Y pues como tampoco es necesario que tengan todo el panorama, solo esto es para ilustrar, ¿verdad? No es que ustedes deban conocer qué es lo que está ocurriendo, deberían, pero para el examen no es que yo se los exija, pero deben saber que la política monetaria no responde ante choques exógenos. Y eso se dice insistentemente. Sí, por eso pensé que lo habían visto en alguna parte del WIO. Y por eso es que nosotros no hemos hablado de que se pueda actuar ante un escenario como estos. ¿Sí? Las demás, pues, son incorrectas. ¿Dudas ahí? Bueno, y algo así como subsidios menos, ¿verdad? Estamos hablando de política monetaria. Entonces,
subsidios es política fiscal. Esa definitivamente no puede ser una respuesta correcta. Intervenir para reducir el precio de algunos productos básicos, pues todavía no está pasando nada, Sebastián, ¿sí? Sí, licenciada, solo para... Es que me quedó duda. Entonces, el banco no va a actuar de manera inmediata ante posibles ¿qué? Tensiones políticas. Choques. Ajá. No, Sino no que lo hace. ya cuando esté la inflación acá reflejada es cuando ya empieza a emitir políticas. Cuando los pronósticos señalan que la inflación va a aumentar. De momento, como les decía, no se ve efectos drásticos sobre nuestra economía. Tampoco la Fed lo hizo. La Fed dejó la tasa invariable hace unos días. Entonces, imagínense. Por eso le señalo a la Fed que tiene un contacto más directo, aunque Estados Unidos. Y es que hay otras variables que considerar en este escenario. Estados Unidos es productor de petróleo. Estados Unidos es nuestro socio comercial. Entonces, aquí la respuesta siempre depende, pero lo que se evalúa es lo que señalan los pronósticos. De momento no se ven presiones significativas. Por eso es que no se actúa, pero no se va a actuar hasta que ya sea tarde. Es que eso es lo complicado de la política monetaria. Ustedes lo deberían ver en su curso de teoría de política monetaria, porque ¿cuándo debe actuar el Banco Central? O sea, o muy pronto o muy tarde. Esa es la tarea de los hacedores de política, decidir cuándo actuar. O sea, siempre preservando sus objetivos que pueden ser distintos para cada país. Entonces, de momento los pronósticos no apuntan a que el petróleo va a dispararse a $100. No, se va a mantener alrededor de 85. Ahora, si hay algún evento como el de la pandemia, ahí sí estamos hablando de otra, donde sí se debe actuar, porque recuerden que la pandemia es un fenómeno de distinta naturaleza, es de salud pública. No se puede hacer, y les ilustro la pandemia, que también es otro choque externo. ¿Qué se puede hacer ante la pandemia? Podemos, si cae de repente, como ocurrió con el COVID, si no estamos preparados, no tenemos vacunas, no tenemos nada, no se puede hacer nada. Pero los bancos sí actúan cuando ya los pronósticos apuntan a que la situación puede empeorar. Es decir, que la inflación se aleje de la meta, ya sea por arriba o por abajo. Entonces, ahí sí, pero son los pronósticos la variable que tiene peso para la decisión, porque ahí se consideran varias variables. No sé si respondí a su pregunta, Sebastián. Sí, licenciada, bastante claro, gracias. Okay, gracias a usted. La siguiente. Recientemente, el gobierno de Guatemala ha manifestado que creará subsidios para los medicamentos. Esta medida, ceteris paribus, puede conducir a... Esta creo que sí era una pregunta que esperaría que todos la tuvieran o la hubieran abordado de forma correcta. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Subsidios es la clave, ¿verdad? Política expansiva. Sí, todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Este era Fiscal, un perdón. regalito. Sí, era un regalito para todos. Entonces estamos hablando de subsidios, es política fiscal, ¿verdad? Un superávit, ¿no? Porque esto a la larga es lo contrario, ¿verdad? Es un gasto del gobierno. Desaceleración tampoco, porque está estimulando la economía y ahí viene el movimiento transitorio a lo largo de la curva y ese tampoco es correcta. Entonces todos estamos de acuerdo con esa, ¿verdad? ¿Sí? Sí, licenciada. Sí, doctora. Sí, sí, Siguiente. licenciado. Gracias. Siguiente. La implementación de una política monetaria restrictiva provoca. ¿Qué provoca? Aquí estamos hablando de bonos. Política Una monetaria disminución restrictiva. en el precio de bonos. ¿Qué sería la penúltima? Sí, Lic. Doctora. ¿Los demás? ¿De acuerdo? Doctora, yo también puse esa. Sí. Entonces me alegra que tengan claridad al respecto. Entonces esa es la respuesta correcta ahí. No veo confusión. Sigo con la otra. Una mejora en las expectativas de crecimiento económico puede provocar. ¿Qué puede provocar? Aquí tenemos, por ejemplo, una disminución de la demanda de dinero por motivo de transacción. ¿Podría ser eso o no? No, licenciada, porque motivo de transacción diría de que se está... Depende de la renta, ¿verdad? Ajá.
Entonces, no convendría, ¿verdad? Porque para que haya un motivo de transacción, digámoslo así, tendría que haber una demanda alta, ¿verdad? Entonces, no, es como que contrario, ¿verdad? Se contradice. Sí, y esto no tiene que ver con la oferta monetaria, recordémonos que es una variable exógena, ¿verdad? Que solo el Banco Central puede mover y no va a ser generar el movimiento por las expectativas de crecimiento, sino que es una decisión de los bancos centrales. Entonces, ¿cuál colocaron ustedes? Doctora, ¿Sí? yo estaba analizando que en esta pregunta es si hay una expectativa para el crecimiento económico. Lo que yo puse fue una disminución del ahorro público. Bueno, ¿y por qué sería disminución del ahorro público? Porque si las expectativas son positivas. Lo puse porque estaba suponiendo que si hay expectativas para el crecimiento, entonces el ahorro público se vería en una disminución porque estarían invirtiendo para el crecimiento. Bueno, ahorro público. Sí, 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 Carlos. Disculpe, doctora, puede solo. O sea, pensando en voz alta. Bueno, las Sí. expectativas van asociadas principalmente a las decisiones, pensemos en consumidores. Los consumidores tenemos expectativas sobre una buena evolución de la actividad económica en los próximos meses. Entonces, seguimos consumiendo, ¿verdad? Esa es la idea. O consumimos más si decimos, bueno, la situación pinta bien. Entonces, sigo con mis planes de consumo. Estos planes de consumo provocan que el consumo aumente, generando un efecto positivo sobre el gobierno del ahorro. No sé si me explico porque hay una mayor captación de ingresos tributarios. ¿Me explico, Baker? Ya, doctora, yo lo había entendido con respecto al crecimiento económico por parte del Igual, gobierno, de igual forma, no sí, del sí. consumidor. Bueno, de igual forma, si usted lo ve por el lado de las empresas, porque me estoy hablando de inversión, no sé si así lo vio o usted lo está viendo por el lado del mercado de dinero. No, yo lo estaba viendo por el lado de las empresas. Realmente no vi cómo una expectativa de crecimiento podría aumentar el ahorro. Y sí, para Bueno, invertir se necesita eso, por eso. bueno, lo que pasa es de que es vía la tributación. Entonces, si los consumidores o las empresas generan expectativas positivas, continúan con sus planes de consumo, inversión y ahorro. Entonces, esto genera un efecto positivo sobre las arcas del Estado, porque si los empresarios invierten más, están haciendo mayores compras de insumos, están contratando más personal. Sí, imagínense si se contrata más personal, se pagan más salarios, ¿verdad? Entonces, o se emplean más trabajadores. Si se emplean más trabajadores, y esto lo hemos visto de forma cuantitativa, que al generar un efecto positivo sobre el crecimiento, esto lo que provoca es un efecto positivo sobre el ahorro público, debido a la mayor captación de impuestos, ya sea a las empresas o a los consumidores. Entonces, una disminución definitivamente no es, porque ya hay un mayor consumo de empresas o de hogares. No sé si todavía hay alguna duda ahí, Baker. No, doctora, ya me quedó claro, gracias. Entonces, esa es la respuesta correcta. Muy bien, pasemos a la siguiente. Mediante la implementación de operaciones de estabilización monetaria, el Banco Central puede. ¿Qué puede hacer aquí el Banco Central? Comprar bonos para restringir el crédito del sector bancario. Si compra bonos, le está dando dinero al sector bancario, ¿verdad? Porque son operaciones de estabilización monetaria. Entonces esta no sería. ¿Cuál colocaron ustedes? Yo puse ninguna es correcto. Yo Creo que también. ninguna es correcta. Exacto. Entonces no sigo con las demás, ya que veo que la mayoría colocó justamente esa. No, ninguna de las que están aquí era correcta, a excepción de la última, ¿verdad? Pues perfecto.
Vamos con la número 9. En un escenario donde el nivel de producción se encuentra por debajo del nivel de producto necesario para que el mercado de bienes se encuentre en equilibrio. Y esto viene de una clase donde vimos en qué momentos está por arriba. Aquí estamos hablando de si es el mercado de bienes, curva 10, ¿verdad? ¿Se recuerdan que tuvimos una clase donde vimos precisamente los desequilibrios? Donde a veces la inversión era mayor, a veces era menor que el consumo. ¿Cuál sería aquí la respuesta correcta en este contexto? Yo puse que la inversión es menor al ahorro. Menor que el ahorro. ¿Es menor o mayor? Menor. Y si ustedes se van a sus notas, Doctor, yo esperaría lo hayan hecho anoche de una vez. ¿Usted ve que me iba a decir algo? sí, solo iba a decir que yo puse que la inversión es mayor que el ahorro. Exactamente, esa es la respuesta correcta. ¿Y cómo lo confirmamos? Pues les voy a dibujar aquí la grafiquita, pero yo esperaría que ustedes lo hayan ido a buscar inmediatamente después. ¿Se recuerdan que aquí era un exceso de oferta y aquí un exceso de demanda debajo, verdad? ¿En cuál de los dos casos la inversión es mayor al ahorro? Acuérdense que aquí teníamos S mayor que I y aquí teníamos S menor que I. Y lo pueden buscar, no les estoy mintiendo. Aunque aquí no era la idea memorizarse, sino entender por qué, ¿verdad? Y eso ya lo discutimos en esa clase. Carlos, no sé si ya lo vio. Disculpe, doctora, todavía no lo he visto. Bueno, pero pues, según este diagrama, la segunda opción sería la correcta. Es decir, la inversión es mayor que el ahorro. ¿Sí? Sí, yo puse lo de la inversión es menor al ahorro porque como indica el escenario, ¿verdad? De que como la producción es menor, ¿verdad? A la demanda, Uh-huh. entonces todavía no se han invertido, no han invertido los empresarios en aumentar la producción, ¿verdad? Entonces por eso pensé que la inversión era menor al ahorro. Sí, aquí el enunciado lo que quiere decir es que está por debajo de la curva IS. Cualquier punto que se esté señalando ahí. ¿Sí? Uh-huh. ¿Los demás lo colocaron así? Yo sí, como mayor. Okay. ¿Usted, Baker? Sí, doctora. Yo puse la inversión es mayor que el ahorro y sí pude hacer la gráfica y sí pude ver ese resultado. Uh-huh. Sí, entonces esa es la respuesta correcta. Y hemos visto por qué en su momento, porque tuvimos una clase al respecto, ¿verdad? Entonces no creería que tengan más dudas acá. La número 10, en el análisis de equilibrio simultáneo entre el mercado de bienes y el de dinero, ante un contexto donde prevalece un exceso de demanda en el mercado de bienes, se retorna un nuevo equilibrio generando como consecuencia. Recuérdense lo que se señala acá. Es un contexto donde prevalece un exceso de demanda en el mercado de bienes. No sé cuál colocaron ustedes. Si estamos ante un desequilibrio de esa naturaleza, donde hay un exceso de demanda en el mercado de bienes, ¿qué panorama tendríamos en la gráfica ISLN? Ese puntito estaría por debajo. Sí, Baker. Doctora, fíjese que yo no estaba muy seguro en ese numeral, pero puede determinar que causaría un desempleo.
Veámoslo aquí. Tendríamos, esto es similar a una clase que vimos en la última parte de equilibrio solo de forma gráfica. Sería un punto más o menos por acá, que es un punto de producción menor a la de equilibrio. La producción de equilibrio está por acá. Pues coloquemos cualquier punto, pensemos en este, menor, ¿verdad? Demanda menor que la oferta. Démosle y sub 0. Ante ese escenario, estamos hablando de ciertas condiciones. Hay un exceso de demanda. O sea, la renta es menor. ¿A qué conduce una menor renta? Menor consumo. O sea, la menor renta consume menor consumo y por ende La demanda agregada se cae. bueno, la menor renta, o sea, tiene relación. Cuando la renta cae, ¿qué pasa en el mercado de dinero? ¿Qué pasa con la demanda de dinero por motivo de transacción? ¿Menor renta? Yo diría que como hay menor renta, entonces la demanda de dinero aumentaría, ¿no? Porque los salarios son menores. O sea, si la renta cae, la demanda de dinero por motivo de transacción cae, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, sí, dice Freddy. Bueno, entonces, y por eso dibujé la gráfica del mercado de dinero aquí abajo, partiendo de ahí, recordemos que el mercado de dinero no se dice nada, o sea, es decir, que el mercado de dinero sí está en equilibrio. Entonces, como hay una caída en la demanda de dinero, hay un desequilibrio en el mercado de dinero, ¿verdad? Donde hay un exceso de oferta. Ante un exceso de oferta, ¿qué pasa con la tasa de interés? ¿Cae, doctora? O sea, ajá, ¿los demás pues, nos están siguiendo o no? ¿Sí nos están siguiendo o no? Bueno, si la tasa de interés cae, ¿qué pasa con la variable del mercado de dinero? ¿Qué pasaría? ¿Con qué variable está relacionada la tasa de interés? Y pudieron haber llegado a las mismas conclusiones sin necesidad de verlos desde esta perspectiva. Pero siguiendo este análisis, una caída en la tasa de interés tiene relación con la inversión, ¿verdad? Es como una variable del mercado de bienes. ¿Qué pasa con la inversión? Aumenta. Si aumenta la inversión o aumenta el consumo, como lo vio Carlos, porque Carlos lo vio por el lado del consumo, dijo que el consumo aumentaba, ¿verdad? Por ahí lo dijo él. Entonces, ¿qué pasa con la actividad económica finalmente? La inversión aumentó. La inversión es una variable de la demanda agregada, ¿verdad? ¿Se recuerdan? La inversión aumenta la demanda agregada. Aumenta la Sí, demanda doctora. agregada, aumenta la producción. Entonces, finalmente, después de todo el análisis que no les pedí, solo les pedí la respuesta, vemos que hay un mayor crecimiento económico, ¿sí o no? Finalmente. ¿Lo hayan hecho paso a paso o no? Recuérdense que sin necesidad de hacer todo este análisis estamos ante un exceso de demanda. Un exceso de demanda que provoca con la producción bajo los supuestos que impusimos. Sin necesidad de hacer todo esto, o sea, no tenían que hacerlo, ya para demostrarles
que está orientado a lo que hemos analizado. Pero si ustedes no se querían complicar, bueno, la intuición que les dice. Hay un exceso de demanda que tiene que ser cubierto con una mayor producción, ¿sí o no? ¿Sí, Fred? Sí, no, eso le iba a decir que hay mayor producción. Sí, sin necesidad de hacer todo esto, porque no se los pedí, solo tenían que elegir una opción. Entonces, mayor producción, mayor crecimiento económico. No puede ser menor crecimiento económico porque estamos partiendo de supuestos donde hay un efecto compensatorio entre la demanda y la oferta, o sea, se van a restablecer, ¿verdad? Todo lo que se produce se demanda y viceversa, ¿sí? Entonces, ¿estamos claros con esto? Y si hay mayor crecimiento económico, por lo tanto no hay desempleo, ¿verdad? Al contrario, porque para satisfacer este exceso de demanda, las empresas van a contratar más personal. ¿Estamos claros, Baker? Sí, doctora, muchas gracias, ya pude ver. Ok, perfecto. Y si les fue, digamos, que les ha ido muy mal en esa parte, aquí venía la parte importante de 20 puntos. Similar a lo que vimos en clase. Bastante similar. Entonces, creo que está más simple este. Tenemos una función de consumo, datos para la carga tributaria, que también esto lo vimos en un laboratorio. Al menos el despeje ya lo hubiera sido más fácil. Inversión, más simple, ¿verdad? De lo que vimos en la clase. Aquí solo está Y y R. ¿Sí? Entonces, aquí más fácil. El gasto público siempre exógeno, demanda de dinero, oferta nominal y el nivel de precios que sabemos que es constante con estas consideraciones, ¿verdad? No existen transferencias, esto lo hice para que ahorraran tiempo porque en clase lo vimos con transferencias, pues dije, mejor les voy a quitar esa variable para que ahorren tiempo en las funciones, ¿verdad? Primera parte, determine la ecuación de demanda agregada considerando el equilibrio simultáneo entre ambos mercados, el de bienes y el de dinero. Entonces, pueden empezar por el mercado que quieran. Yo voy a empezar por el mercado de bienes. Y les digo que pueden empezar por el que quieran porque ya sabemos que a la larga, si empiezan por el de dinero, únicamente es para hacer el despeje para R, ¿verdad? Entonces siempre partiendo que la demanda agregada es igual a C más I más G. De acuerdo con la información que les proporcioné, esta demanda agregada sería igual entonces al consumo, que es igual a C sub 0 más C sub 1 por el ingreso disponible, ¿verdad? Para la inversión tenemos A por Y menos B por R y el gasto del gobierno. ¿Sí? Luego pues ya podemos desagregar el ingreso disponible, que es igual a Y menos T, justamente como se hizo en el laboratorio. A por Y menos B por R más que esto se mantiene. Entonces, luego ya tenemos que agregar la función de impuestos, ¿verdad? Y más I más G, Y menos, aquí, menos la función de impuestos que es C sub 0 más C sub 1 por Y. ¿Sí? Dios, disculpe. Eso me iba a decir, que no le había puesto corchete. No, no, doctora, es que creo que por los nervios puse el micrófono. Es que pensé que, Bueno. bueno, es que yo lo había puesto también así, entonces estoy bien. Disculpe. Bueno, solo está confirmando. Bueno, Exacto, aquí, exacto. ¿cuál es el siguiente paso? Sencillo, ¿verdad? Para ustedes ya es sencillo. Se practicó antes y es operar, ¿verdad? Para eliminar el paréntesis, lo que está aquí, básicamente. Entonces tendríamos aquí, bueno, no sé por qué les copié esto.
Estaba copiando lo de arriba, perdón. Pero aquí es C sub 0, ¿verdad? Me estoy guiando por lo que tenía aquí. Aquí es C sub 0 más C sub I. Igual aquí arriba. Perdón por... Estaba haciendo lo de arriba, C sub 0 más C sub 1. Ahí estamos, ¿verdad? Por si lo habían notado. Bueno, entonces, operando lo que tenemos dentro del paréntesis, que es la función de impuestos, aquí sería Y menos C sub 0, tenemos un signo negativo, C sub 1 por Y. Todo lo demás igual. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Sí, doctora. De mi Luego, parte sí, doctora, gracias. perfecto. Luego aquí podemos operar para simplificarlo, ¿verdad? Lo que tenemos acá. Podemos encontrar un factor común, ¿verdad? Para Y por 1 menos T sub 1. Dejamos el T sub 0 afuera. Lo demás sigue igual, A por Y menos BR más G. ¿Sí? Luego, ¿qué nos toca hacer? C sub 0 más C sub 1. Aquí nos quedaría... ¿Qué nos quedaría ahí? Vamos a ver si me están siguiendo. Porque ahí podemos continuar operando, ¿verdad? Pues ahí quedaría Y O sea, C sub 1 por... Bueno, por... yo lo dejo así. 1 menos T sub 1 por Y. Si ustedes lo dejaron diferente, pero es lo mismo, o sea, así, pero es lo mismo, no está mal. No está mal. No hay error. Pero si al operar me da lo mismo, ¿verdad? No sé cómo lo dejó usted, Carlos. Sí, doctora, yo hice de una vez todo, por así decirlo, o sea, dejé C inicial más C sub 1 por Y, menos C sub 1 por Y por T1, menos C sub 1 por T inicial. Ah, C sub 1 por Sí, o menos sea, C sub lo 1, T sub saqué. 0. Que es lo Ujú, mismo que está acá, ¿no? Es lo mismo que está acá. ajá. Sí, ¿Cómo solo es que de eso? una vez le adherí lo que es Sí, está bien. la... Está bien, Carlos, así. A veces lo dejo así porque es más fácil operar después. Veamos el mercado de dinero. Aquí no hemos terminado, ¿verdad? Donde la oferta es igual a la demanda. La demanda aquí es K por Y menos LR, ¿verdad? Entonces, si despejamos para R, tenemos K por Y partido L menos MSP, que es igual a R1. Este es un 1. 1 partido L, K por Y menos MSP. ¿Sí? Entonces, esta es R. Esta R la tenemos que incluir acá. ¿Sí? ¿Se recuerdan, verdad? Entonces, al sustituir, que solo es un paso de sustitución, C sub 0 más C sub 1 por 1 menos T1 o como lo hayan hecho, que al final, independientemente de cómo lo hayan hecho, el resultado de los efectos sí tiene que ser igual, aunque aquí no lo hayan desagregado de la misma forma que yo lo hice. No quiere decir que esté mal, sino que tal vez no operaron todo o quisieron operarlo de otra forma. Entonces no hay problema ahí. Eso, si da lo mismo, no hay problema. Así que no se preocupen. Doctora, si solo puse la fórmula al final, la fórmula final sin hacer todo eso, no hay ¿Cuál problema. fórmula? No hay fórmulas. ¿Cuál fórmula? Esta que estamos haciendo de la demanda agregada. Que solo puso C más I más G, ¿no? No, puse C0 más C1 por 1 menos T y etcétera. Ah, no, si usted no sustituyó para la
función de impuestos, ahí sí le faltó. Yo me refería a lo que hizo Carlos, que operó de otra forma, pero sí incluyó la función de T sub 0 más T sub 1 de Y. Si usted no incluyó esa, ahí sí le faltó, Camilo. No. Bueno, gracias. Carlos. Si yo lo que hice fue, por ejemplo, lo hice como con pasos, ¿verdad? Por ejemplo, Sí. se resuelve, se simplifica, etcétera. Entonces yo simplifiqué exactamente todo. Pero como usted bien dice, ¿verdad? Como es más difícil, entonces me di cuenta de eso. Dije, no, mejor lo pongo de la otra manera. Entonces, ya simplificado, lo que hice fue hacer otra ecuación, pero que ya contuviera el 1 menos T1, ¿verdad? Pero es que usted, a diferencia de Camilo, sí incluyó esta parte. Que es lo que me decía Camilo, que él solo lo dejó hasta acá. Si es que entendí bien, Camilo. Así sería, ¿verdad, Camilo? No, yo lo dejé hasta abajo. O sea, sí C0 sustituyó la más T. Entonces, no entiendo hasta dónde lo dejó. ¿Hasta esta? No, la roja que está hasta abajo. La que estoy escribiendo ahora. Sí, esa es la que hice yo. Pero no me hizo los pasitos, ¿o sí? No, como dice, determine la ecuación, solo puse la ecuación. Miren, pues determinar, y qué bueno que me lo menciona. ¿Qué es determinar? Tal vez equivocadamente pensé que era escribir. Determinar es establecer, o sea, es que usted va a encontrar algo. Ah, ya. No dice solo describa, cuando dice solo describa, o si solo dice señales, como dice más adelante, Ujú. solo es de, este es el multiplicador, ¿verdad? Ahí no hay mayor problema. Si solo señale. Ahora, si dice interpreta, tiene que darme la interpretación. Si dice determine, no dice señale, no dice ilustre o grafique, no Ujú. dice describa. Determinar es hacer todo esto. Es orientado Ah, a demostrar algo, a llegar a un resultado. Hay que tener mucho cuidado con eso porque a veces cuando no nos recordamos del procedimiento empezamos a escribir y escribir, sí, yo pienso que ocurre tal cosa. No, cuando se pide determinar es hacer todo esto, encontrar, ¿verdad? Encontrar un resultado. Entonces, sí. si solo se ponen a describir algo, no era eso lo que se pidió. Si se pone solo a describir o solo señale cuáles son los elementos, ahí sí, pero no decía eso porque no es que sea una fórmula. Y vean Ajá. aquí, no hay transferencias, por ejemplo, si fuera una fórmula, ustedes me tenían que poner ahí las transferencias y si le ponemos números le ponen 0, ¿verdad? Si Sí. fuera una fórmula, pero no es fórmula. Estas no son fórmulas porque cambiamos algo acá y puede cambiar todo el panorama. ¿Sí? Sí, entiendo. Muchas gracias. A usted, Camilo. ¿Hasta dónde había que llegar? Hasta esta. O algo similar si lo operaron de otra forma. Si operaron esto con este y después con... Está bien, ahí no hay problema. Pero así es como les debería de quedar en términos generales. ¿Sí? Y esto, esta parte es igual a la que vimos en clase. Solo que aquí incluso está más sencillo. Les quité transferencias. Para la inversión también la dejé más sencilla. Y a veces yo hasta cambio las variables, o sea, para el mercado de dinero se los dejé igual. A veces también la demanda por motivo de transacción tiene una función, la demanda por motivo de especulación tiene otra. Entonces ya tienen más parámetros. Pero no quise complicarles mucho porque lo que quería era solo determinar. Y ahí para determinar pues tengo que tener la evidencia. Quería determinar si se comprendió este punto. Y el siguiente paso, pues, para determinar el nivel de producción de equilibrio, tenemos que encontrar Y. Y sabemos que Y es igual a la demanda agregada. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos todo lo de arriba, invocando esa igualdad. C sub 0 más C sub 1. Vamos a ver qué hora es. Todavía nos queda 1 minuto. C sub 1 por 1 menos T1 Y menos C sub 1 T. Solo estoy copiando lo de arriba.
Luego, ¿cuál es el siguiente paso? Pasar, exactamente, pasar todo lo que tiene y del otro lado. Tengo y menos lo que tiene el paréntesis, c sub 1, 1 menos t sub 1 por y, menos a por y, más... Ahorita que se me cayó el lapicito, perdón. Sí, se me cayó el lapicero. Un segundito. Ya lo tengo. Se me ha caído el lapicito, perdón. Bueno, entonces aquí, siguiendo con, tenemos todavía una y, ¿verdad? BK partido L por y, igual a lo que nos quedó, C sub 0, C sub 1 por T sub 0, más P partido L por MS partido P, más G. Luego factor común, ¿verdad? Para Y, 1, aquí nos queda C sub 1, 1 menos T sub 1, menos A, más K por L. Igual lo que ya teníamos del lado derecho de la igualdad. Listo, ahora pasamos el corchete del lado derecho, ¿verdad? 1 partido. Para que de una vez nos quede el multiplicador, lo dejo así. Si ustedes lo hicieron 2 veces, está bien. No sé si me entienden cuando les digo 2 veces. Sí. Yo, por ejemplo, lo hice así. Ya sí me quedó así. Pero después saqué el multiplicador y lo dejé abajo. Ah, bueno, está bien. Por facilidad lo podían solo señalar. Solo se pedía señales. No les pedí interpretación para no ponerlos a escribir mucho. De todos modos, si entienden el multiplicador, entienden lo que sigue. Entonces, ¿cuál es el multiplicador? ¿Verdad? Ahí estamos bien, ¿verdad? ¿O alguna duda ahí? Doctora, fíjese que yo lo saqué, pero no puse multiplicador per se, solo lo saqué. Como decir, miren, aquí está pero el lo dejó al multiplicador. final. Sí, está bien. Ah, sí, lo saqué así solito y Usted lo ahí está el escribió multiplicador, ¿verdad? Pero, abajo y la última línea es la respuesta. Así lo dejó, ¿verdad? lo bajé, pero no puse multiplicador. O sea, Pero sé que es el sí lo multiplicador, dejó, pero... pero sí lo dejó hasta abajo. Ajá, eso sí. Sí, bueno, cuando lo dejan al final, aunque puedo tomarlo como que sí lo señaló porque lo dejó aislado y lo dejó al final. Sí. Sí, es correcto. Si alguien más lo hizo así, está bien. O si alguien más lo reescribió, dijo multiplicador igual a, pues perfecto, mejor todavía. Pero señalar es solo hacer lo que yo hice, no complicarse mucho. Vamos a ver si todavía podemos hacer esto. Sí, podemos hacer análisis gráfico, ¿verdad? Ante un incremento de la carga tributaria para corregir el déficit fiscal, ¿verdad? Entonces aquí, esto es lo importante, el incremento de la carga tributaria. Incremento de la carga tributaria, ¿es incremento de qué variable? ¿Qué variable? Los impuestos, doctora. ¿Y cuál es la variable dentro de este modelo? Sería T inicial más T inducido por Y.
la variable que se está afectando, ¿alguien más? ¿Por ahí alguna idea? La curva IS. Pero la variable del modelo, ¿cuál es? Bueno, no sé si ya le había dicho Carlos los impuestos o no sé qué otra cosa es. Aquí, ¿cuál es la variable que está afectada? Es esta, T sub 1. T sub 0 es autónomo, es T sub 1. Y vean cómo está aquí, o sea, afecta al ingreso, ¿verdad? A la renta. Entonces, la variable que estamos analizando es T sub 1. ¿Sí? ¿Dudas ahí? De mi parte no, doctora, gracias. Perfecto. Partimos como siempre de condiciones iniciales en E sub 0, ¿verdad? Y aquí lo pueden describir en el mismo orden con otras palabras. Si quieren solo dejarle, por ejemplo, T sub 1 aumenta, está bien si siguen la secuencia. Si lo escribieron, pues mucho que mejor. En la segunda parte se pedía eso, de hecho. Entonces partimos de esto, sabemos que T sub 1 aumenta, entonces esto va a provocar una disminución del ingreso disponible, consecuentemente del consumo, que afecta a la demanda agregada, la cual se contrae, ¿verdad? ¿Qué pasa con la curva IS entonces? Luego de haber descrito todos estos efectos. ¿Qué pasa con la curva IS? Yo puse que se desplazaba hacia la derecha, hacia la izquierda, porque como los impuestos afectan al ingreso, o mejor dicho, a la renta, afectan también al consumo, ¿verdad? Entonces eso va a hacer que la demanda se vea Exacto. reducida. Sí, entonces, como el consumo es parte de la demanda agregada cae, la curva IS se desplaza hacia abajo, hacia la izquierda, como quieran llamarlo. Luego, la producción también cae, ¿verdad? ¿Sí? La producción cae. Llamémosla IS sub 0. Termino con esto y los dejo libres. Los que tengan que salirse, pues no hay problema. Entonces, la producción se contrae porque la demanda se contrajo. ¿Qué más pasa? Pero aquí la producción, el empleo y la renta caen. Si la renta Bueno, cae, ¿qué pasa? como la renta cayó, entonces podríamos decir de que, bueno, bajó la producción, ¿verdad? Porque ahora ya no está esta demanda, ¿verdad? Entonces, lo que yo puse es de que en el mercado sí, sería en el mercado del dinero se mantendría, ¿verdad? Porque no hay, este efecto no afectó al mercado de dinero, por así decirlo, en este momento, ¿verdad? Pero después puse de que lo iba a afectar por motivo de especulación. Transacción Porque, sería. porque como el interés del dinero, ¿verdad? No varió, ¿verdad? Pero Ajá, es el como dibujito hay que está menor acá, sí. producción, entonces los empresarios, ¿verdad? Ya no van a querer contratar porque no necesitan esa producción, ¿verdad? Entonces en el mercado de bonos va a aumentar la demanda. ¿Por qué? Porque con los precios, ¿verdad? Como los precios aún se mantienen, entonces compran bonos, ¿verdad? Pero eso va a hacer que los precios suban, ¿verdad? Los precios de los bonos. Entonces, ese subido de precio, ¿verdad? Como la tasa de interés y los precios de los bonos están inversamente relacionados, por así decirlo, entonces va a hacer que vaya a caer la, la, la tasa de interés ADR, ¿verdad? Entonces, va a ser de que como hay en la curva LM, como la tasa de interés cae, entonces va a caer en el nuevo punto de equilibrio, que es la de LM, ¿verdad? Que es la que intersecciona los dos lados. Uh-huh. Pero no sé si hicieron a Carlos, pero lo que él dice básicamente es, bueno, se contrajo la producción, cae la demanda de dinero por motivo de transacción, hay un desequilibrio en el mercado de dinero, donde hay un exceso de oferta, la oferta no se mueve,
la demanda de bonos aumenta, el precio de los bonos también, eso provoca una caída en la tasa de interés, que es lo que estamos viendo en pantalla, hacia R sub 0'. Lo que falta ahí es que hay un efecto sobre la inversión, ¿verdad? La inversión, como cayó la tasa de interés, aumenta, entonces esto provoca que la demanda agregada aumente. Y es lo que veríamos acá. La demanda agregada aumenta, entonces la producción aumenta hasta Y sub 1, que es lo que voy a dibujar en este momento. ¿Sí? Doctora, fíjese que yo, sí, me llegó el mismo nivel de, bueno, el mismo nivel Lo explico de de otra equilibrio, forma. ¿verdad? El mismo punto de equilibrio, solo que yo en vez de poner las flechitas ahí, de que iban de surgir para allá, las puse sobre, mejor dicho, la curva IS. O sea, de RC, puse las flechitas a bajar al punto de equilibrio. Pero le quedó ahí. Ajá, sí, el punto de equilibrio sí me quedó ahí. O sea, aquí donde, donde acabo de poner las flechitas. Ajá, ahí. Sí, bueno, es que pueden, ustedes usan sus propias palabras, ¿no? Puede ser que lo estén describiendo más ampliamente o más resumido. Si la idea es la misma, no hay ningún problema. Puede ser que alguien haya sido más directo, no como usted, que amplió bastante. Sí, pero que al ser directo no haya perdido los elementos alguien más, ¿verdad? O sea, si tiene todo eso, no hay problema. Y por eso lo estamos resolviendo precisamente para que ustedes planteen, así como lo hace Carlos, bueno, yo puse tal cosa, y de una vez esto se va considerando para cuando se califique. Porque él ya lo está diciendo, bueno, yo lo hice más amplio, no hay problema, o como me dijeron antes, bueno, yo operé los paréntesis, lo dejé todo en una expresión, podría ser diferente, pero dice lo mismo. Entonces está bien. Entonces, por eso es que resolvemos, para resolver dudas y a veces de los exámenes, le decía yo a Freddy ayer, a veces uno en los exámenes aprende mucho, uno aprende bastante. Sí, alguien me iba a decir algo, Carlos. Ya me Yo pasé, también ¿verdad? Son agregué, 6 minutos. Sí. sí, ya son las 7:06. Bueno, yo también agregué otra cosa, por ejemplo, como la demanda de el precio, mejor dicho, aumenta, entonces ahora los empresarios ya no pueden ni agarrar bonos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué van a hacer con ese dinero, verdad? Lo van a invertir, entonces por eso es de que también aumenta un poco la producción. No sé si estoy mal. No, sí, siempre y cuando tenga los elementos mínimos, está bien. O sea, es decir, que usted me está diciendo que agregó más. Si alguien no lo puso, no quiere decir que el que no lo puso no tenga todos los puntos. Usted fue más amplio. Pero si alguien no lo desagregó tanto, pero está considerando los elementos que yo señalo, pues está correcto. Ahí no hay problema, ¿no? No sé cómo lo hicieron los demás, pero aquí pues todavía no he terminado la historia. Voy a ser muy, muy breve. Como sube la producción a Y sub 1 para satisfacer la mayor demanda en el mercado de bienes, hay un efecto positivo sobre la demanda de dinero por motivo de transacción que finalmente genera presión luego de todo lo que sabemos que ocurre en el mercado de bonos, genera presión sobre la tasa de interés, la cual alcanza un nuevo nivel, es decir, aumenta hasta R sub 1. ¿Sí? Aumenta de R sub 0' a R sub 1. Y ahí es donde encontramos el nuevo equilibrio. Que ahí les estaría respondiendo esta y la anterior. Como lo hayan dicho, pues puede ser en otras palabras. Les decía, si solo me pusieron las variables que iban siendo afectadas con las flechitas, también está bien. Me parece bien. Bueno, yo creo que ya les robé mucho tiempo. Van a llegar tarde al otro curso. Entonces, voy a seguir con lo poco que falta, que ya solo son 2 numerales el martes. Seguimos el martes y el jueves ya les anuncié una actividad presencial para otorgar puntos adicionales y de esa forma ayudar a aquellos que